Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos a Derecho para Todos, un programa realizado por la Universidad Mariana para todas las personas que quieran consultar temas de interés. En esta ocasión, el tema que trataremos es el derecho de alimentos, con el doctor Manuel Gustavo Díaz, asesor de consultorio jurídico y centro de conciliación Padre Reinaldo Herbrand, y también la magíster Adriana López. Así es que, bienvenidos. Los alimentos tienen un nombre que va más allá de su simple denominación. En el lenguaje cotidiano, cuando alguien menciona la palabra alimentos, podría considerar que se trata únicamente de comida, pero no. En materia jurídica, la definición de lo que compone los alimentos la encontramos en el artículo 24 del Código de Infancia y Adolescencia. Y es que los alimentos son una prestación a cargo de una persona que tiene la capacidad económica para suministrarlos y a favor de otra que no tiene la posibilidad de sustentar su propia subsistencia. Y es una prestación que atiende el sustento, la habitación, el vestido, la recreación, la educación y la asistencia en salud del beneficiario. Esos son los alimentos, como vemos, un tópico muy completo que procura el desarrollo integral de una persona. Varias personas son aquellas que pueden reclamar alimentos. En principio, fue el Código Civil el que señalaba quiénes son las personas a quienes se les puede reclamar alimentos. Lo hacía en el 411. Es muy usual que los alimentos se establezcan por parte de los padres hacia sus hijos. De hecho, diríamos que es la mayor fuente de consultas que tenemos actualmente en nuestro consultorio jurídico. Sin embargo, los alimentos no son una prestación exclusiva de los padres hacia sus descendientes. Hay que anotar que, en principio, cuando una persona carece de los medios para poder trabajar en razón de un impedimento de carácter físico o de carácter mental, debe acudir y puede acudir a su familia para que le presten esa ayuda. De tal manera que estamos obligados a suministrar alimentos no solamente a nuestros descendientes, también a nuestros ascendientes en el caso de que ellos lo reclamen. También estamos obligados, en casos de ley, a otorgar alimentos a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, compañero, compañera permanente, al hijo que está por nacer, a la mujer que se encuentra en estado de embarazo. E inclusive el Código Civil va más allá. Además de los familiares que hemos nombrado, el Código Civil permite que una persona que ha sido beneficiaria de una donación cuantiosa puede al mismo momento ser llamada a responder, a dar alimentos a favor de quien le hizo esa donación en el pasado, siempre y cuando el donante se encuentre en una difícil situación económica. Los requisitos para poder pedir alimentos se pueden resumir en tres. En primer lugar, debe existir una capacidad económica por parte de la persona que los va a suministrar. A lo imposible, nadie está obligado. Se trata entonces de una solvencia que debe tener la persona llamada a prestar los alimentos. En segundo lugar, nos exigen un estado de necesidad. El estado de necesidad consiste en que la persona que los reclama debe demostrar, en la mayoría de los casos, que no tiene la posibilidad por sí mismo de garantizarse los recursos para subsistir. Y el tercer requisito es que debe existir un vínculo entre el alimentante, esto es, entre el quien suministra los alimentos, y el alimentario, la persona que los puede reclamar. Capacidad, necesidad y vínculo para que pueda surgir la obligación alimentaria.
Pasa, por ejemplo, con los niños, quienes están ellos urgidos de un apoyo económico para poder satisfacer sus necesidades. Siempre va a acudir el representante legal cuando la persona no pueda directamente hacer la reclamación de alimentos, de tal suerte que, en el caso de menores de edad, podrán acudir en principio sus progenitores para pedirle al otro el apoyo que se requiere. En tratándose de una persona mayor de edad que sufre un trastorno mental que da lugar a la designación de un guardador, es el guardador de esta persona quien se encargará de solicitar la prestación de alimentos. Aquellos que sean incapaces tendrán que actuar por conducto de sus representantes legales. Y hay una excepción. Cuando los padres, por ejemplo, no son las personas que tienen bajo su cuidado a los niños, niñas o adolescentes, la ley le permite acudir a este tipo de acciones a la persona que tenga bajo su cuidado al alimentario. Estamos viendo Derecho para Todos. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Derecho para Todos. La cuota alimentaria depende de varios factores. El primero, de la capacidad económica de quien debe suministrarlos. Ese es el primer análisis que debemos hacer. Esa capacidad económica de la persona llamada a aportar los alimentos. En segundo lugar, de la necesidad. Y es que no todos tienen la misma necesidad. A modo de ejemplo, las edades de los niños, niñas y adolescentes van aumentando sus propias necesidades y harán entonces que no sea lo mismo pedir alimentos para un bebé de 3 meses, por ejemplo, que depende aún de la lactancia materna, que no está acudiendo a un establecimiento educativo, a un niño de 5 años, de quien tenemos que pensar en matrículas, uniformes, útiles escolares. Entonces, en primer lugar, atendemos a la capacidad del que debe aportar alimentos. En segundo lugar, acudimos a la necesidad del que los está reclamando. Además, se tiene en cuenta las otras obligaciones alimentarias que tenga el aportante. Es un factor que no podemos pasar por alto. Es importante señalar que la ley, inclusive, para ser más exacto, el artículo 130 del Código de Infancia y Adolescencia, señala que del total de los ingresos de una persona obligada a suministrar alimentos, el 50%, esto es, la mitad de sus ingresos, está destinada como máximo
a atender a todas sus obligaciones alimentarias. Si, por ejemplo, tratamos entonces del caso de una persona que tiene 5 hijos, hasta con el 50% tendrá que acudir a satisfacer las necesidades de ellos con ese tope máximo legal. Ahora, naturalmente que si se trata de un menor número de hijos, no tenemos por qué hablar del 50%, pero ese es el tope máximo señalado por la ley, hasta el 50% de los ingresos reales del obligado a suministrar alimentos. ¿Hasta cuándo se deben los alimentos? Esta es una pregunta muy recurrente porque muchas personas creen que cuando sus hijos alcanzan los 18 años de edad se pueden exonerar por completo de la obligación alimentaria. Y esto no es del todo cierto. Lo primero que vamos a analizar es si esos hijos continúan en estado de necesidad. Ese estado de necesidad se vuelve tangible cuando se trata de estudiantes que en razón de sus estudios superiores dedican la mayor parte de su tiempo activo a formarse intelectualmente. Entonces, tenemos que un mayor de edad que continúa con sus estudios aún se encuentra en estado de necesidad y por lo tanto puede continuar reclamando aún el suministro de los alimentos. Al respecto, frente a la edad límite, también se ha escuchado mucho que se trata de la edad de los 25 años y lo tomamos como analogía de lo que pasa en la pensión de sobrevivientes, pero sí es importante aclarar que esos 25 años no son una camisa de fuerza. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia de revisión de tutela T-854 del año 2012, ha señalado que los 25 años no son una edad límite impostergable, no, sino una edad sugerida. Tenemos entonces que el juez debe analizar cada caso concreto. Por ejemplo, si tenemos a un estudiante universitario que se encuentra en 8º, en 9º semestre de su formación profesional, no por el hecho de haber llegado a sus 25 años vamos a pretender que hasta allí terminó la obligación de sus padres frente a él. No, la obligación continúa hasta que culmine satisfactoriamente sus estudios. Pero tampoco queremos enviar un mensaje equivocado de que mientras los hijos estén estudiando, los padres están en la obligación de continuar suministrándoles alimentos. Eso tampoco es cierto. Es el juez, en cada caso concreto, quien debe determinar con acierto si se trata de culminar un proyecto de vida y se obliga a continuar aportando alimentos a favor de un estudiante que está próximo a adquirir su título, o si por el contrario observa que ante esa falta de diligencia de este estudiante, ante esta desidia de buscar su propio proyecto de vida, no queda otro camino que sea él quien mire cómo va en el futuro a atender su propia subsistencia. De tal manera que, a modo de conclusión, podríamos decir que los alimentos se deben hasta los 18 años en condiciones generales, se pueden extender mientras perduren esos estudios de formación intelectual de los hijos o hijas y que los 25 años de edad no son una edad impostergable e inexorable, sino apenas una edad sugerida para terminar con el suministro de una cuota alimentaria. Ahora bien, cuando los progenitores se dan cuenta que han cumplido su labor, que ese hijo o hija al que han venido aportando en todo su desarrollo ha conquistado una formación profesional, se encuentra ya listo para acudir al mercado laboral, es entonces cuando pueden acudir a la exoneración de la cuota alimentaria. La exoneración de la obligación alimentaria comienza con una solicitud de conciliación, en virtud de la cual se procura que en un diálogo ameno entre los progenitores y el hijo que ya está capacitado para velar por sí mismo, estén ellos en común acuerdo de terminar con esa obligación alimentaria. En todo caso, si ellos no logran un acuerdo en esa diligencia, tendrán que acudir ante el juez, quien valorará las circunstancias concretas de cada caso. De esta manera, el juez podría determinar que ya llegó el momento en que le corresponde a un hijo velar por sí mismo y por sus propias necesidades, exonerándolos del pago continuo de la cuota alimentaria. Para poder establecer los alimentos,
Desde el año 2001, con la Ley 640, se exige que en estos procesos las partes acudan primero a una audiencia de conciliación. Lo que pretendemos en la audiencia de conciliación es hablar de todos los asuntos propios de los alimentos a través de un común acuerdo. Y es que hay varios procesos de alimentos que debemos mencionar. No solamente está el proceso de fijación de cuota alimentaria, también puedo acudir ante la conciliación con el fin de incrementar el valor de la cuota alimentaria porque han variado las condiciones iniciales, o inclusive puede el aportante de la cuota pedir la reducción de esa tasa atendiendo también a sus condiciones especiales. Entonces, tenemos procesos de fijación de cuota, procesos de revisión para incremento, revisión para reducción. Tenemos el proceso de exoneración de la obligación alimentaria, en virtud del cual le pedimos al juez que ordene la cesación de esa obligación de alimentos. Tenemos también el proceso de ofrecimiento de cuota alimentaria, en el que es el que aporta los alimentos, el que llama, el que promueve un proceso a fin de que se establezca la cuota. Y desde luego tenemos un proceso más, que es el proceso ejecutivo de alimentos, en el que se cobran las deudas causadas por cuotas alimentarias que se dejaron de pagar. En la mayoría de estos asuntos que hemos enunciado, se debe acudir en principio a la conciliación. Para ello, tendrán que acudir a un centro de conciliación habilitado por la ley. Es importante subrayar que la Universidad Mariana, a través de su consultorio jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand, está esperando a la comunidad en general para que acudan no solamente a la instancia de conciliación, sino para que sea el propósito, precisamente a través de esta audiencia, el de solucionar las controversias propias de este tema de los alimentos. Ahora bien, cuando la conciliación fracasa, nuestros estudiantes, que son estudiantes de los últimos semestres de su formación académica, están habilitados por la ley para proceder a entablar las demandas. Y esto es muy importante que la comunidad en general lo sepa. Nuestros estudiantes asesores pueden acudir ante el juez de familia para promover todos estos procesos de alimentos. Ellos tienen el aval para pedir fijación de cuota alimentaria, revisión para su incremento, revisión para su reducción, procesos de ofrecimiento de cuota alimentaria, procesos de exoneración y desde luego también para promover procesos ejecutivos de alimentos. De tal suerte que en los programas de derecho, especialmente en nuestro programa de derecho, podemos acompañar a las partes a la audiencia de conciliación y si ésta llega a fracasar, llevaremos el asunto hasta la órbita judicial. Cada una de las actuaciones de nuestros estudiantes viene siendo vigilada por quienes somos los docentes asesores y cuentan con el aval de la directora del consultorio jurídico, de tal manera que nosotros somos un equipo que estará pensando en la mejor manera de lograr que esos alimentos se puedan concretar en la práctica e insisto, no solamente en la etapa de conciliación, sino que vamos inclusive a la etapa judicial. Estamos viendo Derecho para Todos. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página
www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Derecho para Todos. Cuando una persona deja de pagar una cuota alimentaria que se encontraba señalada previamente en un documento como una acta de conciliación o una sentencia judicial, se provocan dos posibles consecuencias. La primera consecuencia es una consecuencia de carácter civil. Cuando se adeudan alimentos, se faculta al acreedor, al que está beneficiado como tal para recibirlos, a promover medidas cautelares, proceder al embargo en términos generales y secuestro de los bienes e ingresos del obligado para garantizar ese pago de cuotas atrasadas. Y en segundo lugar, una persona que incumple con el deber de aportar alimentos y que no tiene una justa causa para hacerlo, podrá verse inmerso en una investigación de tipo penal. Se trata del delito de inasistencia alimentaria, consagrado en el artículo 233 del Código Penal. Según el Código Penal, todo aquel que se sustraiga sin justa causa de ese apoyo que debe darle a sus beneficiarios en materia de alimentos, podrá incurrir en una pena de prisión. En el caso de inasistencia alimentaria, en igual forma, nosotros estamos asumiendo asuntos por los estudiantes en acompañamiento y asesoría nuestra cuando los padres o madres se sustraen de proveer alimentos para sus menores hijos o para cuando estos también estén estudiando. Entonces también asumimos en fiscalía y ante juzgados de competencia de estos. Podemos informar que desde que se cambió la ley 1542 del 2015, cambió la calidad de delitos de oficio a los querellables, como son el delito de violencia intrafamiliar y el delito de inasistencia alimentaria. Estos dos clases de delito ahora son de oficio, y si bien son de oficio, también son de competencia de nuestros estudiantes, quienes están asumiendo varios tipos penales, como son lesiones, violencia intrafamiliar, muchos de inasistencia alimentaria, lesiones culposas, etc. Respecto de la violencia intrafamiliar, son delitos, si bien hoy en día, reitero, son de oficio, también los asumen los estudiantes como delitos para defensa y para, además de defensa, en calidad de representantes de víctimas. ¿Por qué? Porque son delitos que se tramitan ante jueces penales municipales y ante fiscalías locales. E igualmente los delitos de inasistencia alimentaria. Y con el tema Derecho de Alimentos nos despedimos en el día de hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales y a través de la página www.umariana.edu.co y en el canal de YouTube de la Universidad Mariana. Muchas gracias.